Buenas, mi nombre es Abraham José Parejo Vélez y vengo a explicar mi videoensayo para el curso de métodos y técnicas psicoterapéuticas. Como todo ensayo tiene una tesis, vamos a hablar de la mía, en la que propongo que la evolución de las terapias conductuales representa una ampliación progresiva del concepto de conducta, y esto se va a evidenciar en las tres generaciones que vamos a explorar. Para realizar esto, decidí hacerlo en formato de línea de tiempo, pero destacar que hay situaciones que van a suceder a la vez o que va a suceder una antes de la otra cuando pareciera que no debería ser el caso. Y esto es porque la psicología y las generaciones no se detienen de manera abrupta y empieza la siguiente, sino que dada una generación se va a seguir explorando hasta que la siguiente cobre mayor relevancia. Y aún así es muy posible que nunca deje de ser explorada. Para empezar, primera generación. Todo empieza con Pavlov, que estudiando el sistema digestivo de los perros descubre estímulos, asociaciones y recompensas. Y él no sabía que todo esto iba a iniciar un proceso en el área de psicología que lo volvería una ciencia destacable. En 1913 llega nuestro amigo John Watson, que, analizando lo propuesto por Pavlov, decide investigarlo como conducta humana. Por tanto, se dispone a realizar un experimento, el reconocido experimento del pequeño Albert, realizado en 1920, en el que logra condicionar una respuesta emocional ante un estímulo que antes no lo hacía, en este caso, una rata. Luego, en 1953, Science and Human Behavior, llega nuestro segundo participante, Skinner, que se plantea la conducta humana que puede explicarse sin recurrir a conductos internos, solamente como respuesta a los estímulos alrededor, puramente conductista. Estas dos son las figuras más destacables de este periodo. Además, podemos destacar a Joseph Wolf, que crea una técnica basada en exposición gradual para tratar fobias. Luego, en la segunda parte de la primera generación, tenemos a Theodore Aylon y Nathan Assil, que crean la economía de fichas. No puedo hablar mucho porque no tenemos tiempo, pero era un sistema de recompensa muy condicional. Luego, Gerald Patterson, en 1960 al 65, desarrolla la terapia conductual infantil, lo que marca el inicio de esta terapia dentro del mundo de los colegios. Luego, en 1968, se publica otro libro por Donald Baer que explica el análisis conductual aplicado, en donde determina que hay una relación funcional entre el estímulo y la respuesta. Además, le echa parte de la culpa de la mala crianza a los padres, cosa que antes se le daba completamente al niño. Luego, en 1960, volviendo un poquito antes, debemos destacar que el modelo conductual es el modelo predominante durante toda esta etapa y el más fuerte y más destacado. Pero esto empieza a cambiar con la llegada de la segunda generación. ¿Por qué llega la segunda generación? Y, volviendo a mi tesis, la primera generación destaca que la conducta es única y exclusivamente observable, pero la segunda generación, aquí presente, iniciando con Albert Ellis, desarrolla una terapia que incluye el concepto de emociones y cómo intervienen dentro del proceso terapéutico. Entonces, pasa de conducta puramente observable a relaciones y situaciones que ocurren dentro de la persona. Luego lleva nuestro amigo Bandura, que en 1961 empieza los experimentos para comprobar su teoría del aprendizaje vicario, aprendizaje social, que contrarresta lo dicho por el conductismo puro. Estos son comportamientos que ocurren sin refuerzo directo. Luego, en 1967, Beck propone una teoría
basa en la tríada que explicaré brevemente. Un punto es la visión negativa sobre el mundo que te rodea, la visión negativa sobre el futuro y la visión negativa sobre mí mismo. Estos tres componentes son claves para explicar, por ejemplo, los trastornos depresivos. Luego, volviendo con Bandura en 1960, de 1960 a 1970, desarrolla la teoría sociocognitiva, que es integrar de manera formal variables cognitivas en modelos conductuales. Y entonces, gracias a todo esto, se consolida el modelo de la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Luego, siguiendo con el desarrollo de la TCC, volvemos con B, que propone varias técnicas. Una de las más importantes es la identificación de pensamientos automáticos y para contrarrestar a eso, la reestructuración cognitiva. Todas estas teorías se aplican a las fobias, al trastorno de pánico y al trastorno de ansiedad generalizada, así como otros tipos de ansiedad. Luego se sistematizan técnicas como la reestructuración cognitiva, previamente mencionada, y los experimentos conductuales. Además, se empieza a trabajar con el entrenamiento en solución de problemas, que se enfoca mayormente en la cognición del paciente. Luego, en 1970 al 80, se desarrollan estudios controlados que evalúan la eficacia de la TCC. Se vuelve un tratamiento con respaldo empírico y científico, pero a la vez que se encuentran las partes positivas de esta terapia, se encuentran algunas de las negativas. Por ejemplo, es muy difícil bajo esta circunstancia tratar a las personas, a los pacientes con trastornos crónicos de manejo del pensamiento, pensamientos intrusivos persistentes y que tienen una cognición muy difícil de cambiar. Que estos pensamientos simplemente no van a cambiar y no es es casi imposible. Para contrarrestar esta situación surge la tercera generación. Y antes de irnos, recalcar que esta segunda generación incluye el concepto de cognición a la conducta. Ahora sí, tercera generación y nuestra última diapositiva. En 1985 viene la teoría de los marcos relacionales, que por sí solo no explica demasiado, pero que sirve como base para futuras terapias. Luego, en 1991, viene el contexto funcional, en donde la terapia ya no busca la verdad absoluta, sino que busca una verdad, una situación en donde el paciente se vuelva funcional. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, publicada en 1999, publicada y explorada, que es la primera terapia que se identifica claramente como una terapia de tercera generación, en donde no busca cambiar el pensamiento, busca cambiar la relación que tenemos con esas ideas para volvernos más funcionales sin tener que modificar eso porque muchas veces simplemente no es posible. Luego, en 1990, hasta los 2000 se incluye el mindfulness en la terapia cognitiva por influencia occidental. Es una herramienta terapéutica que nos ayuda a centrarnos en la situación de ese mismo momento y no tanto en lo que ocurrió antes en el pasado. Muy útil en los casos de ansiedad. Y luego, ya a los 2000 en adelante, seguimos en la ola de la tercera generación con algunas de las terapias más predominantes de la era, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítica funcional, la conducta dialéctica, la MBCT y además mencionar que toda esta tercera generación ya por fin se incluye en la situación clínica. Así que, ¿qué podemos decir que añade esta tercera generación? Decimos que añade el factor contexto. Por eso es que esta generación también se llama generación de las terapias contextuales, en donde
Ya no es solamente conducta observable ni es cognición, es cómo reaccionamos al entorno que nos rodea y a las situaciones pasables que están sucediendo en ese mismo momento. Por supuesto, cada terapia y cada generación tiene sus dificultades que pueden ser abordadas por la siguiente o que pueden ser exploradas por otras generaciones o otros tipos de terapia. Esa sería la conclusión. Ahora solo dejaré unos segunditos las referencias múltiples de hecho que destaco se encontrarán en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias, profesor, por su atención hasta ahora y adiós.